Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Minero y esta es la clase de geometría. El tema 1 es triángulos. Espero que puedas aprender mucho. Primero vamos con la teoría. Es hora de copiar, así que saca la libreta y ponte a copiar todo lo que va a aparecer en la presentación. Primero tenemos que ver la definición de lo que es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica formada por tres lados y por lo tanto tres ángulos. La suma de los tres ángulos interiores debe ser 180 grados, mientras que la suma de los ángulos exteriores será 360 grados. Dado que esta es mucha información, es momento de que pauses el video, copies todo lo que estás viendo en pantalla y continúes con la siguiente parte, que es clasificación de los triángulos. Bien, una vez que terminaste de copiar, vamos a ver la clasificación de los triángulos. Se clasifican en dos grandes grupos, primero por sus ángulos y luego por sus lados. Vamos a revisar primero la clasificación por ángulos. Podemos tener acutángulo, podemos tener un rectángulo, un obtusángulo. Es decir, si tenemos un ángulo que sus medidas, sus ángulos interiores, sean menores de 90 grados, es decir, son ángulos agudos, entonces tenemos un acutángulo. Sus tres ángulos son agudos. Observa por favor la pantalla, estás viendo la definición en color verde y el nombre en color verde. Acutángulo es color verde, el cuadrado es color verde. Vamos con la siguiente definición, un triángulo rectángulo. Como su nombre lo indica, es que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Como puedes ver en la imagen, el ángulo que está en el vértice A, el vértice es el punto donde se juntan o donde se unen los lados de un triángulo. El vértice A tiene un ángulo recto porque es de 90 grados. La siguiente es obtusángulo. Es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, solo un ángulo obtuso. Será difícil que podamos encontrar un triángulo que tenga dos ángulos obtusos. Como podemos ver aquí, el ángulo A mide más de 90 grados. Ese es un ángulo obtuso. ¿Qué es lo que tienes que copiar a tu libreta? Bueno, lo que tienes que copiar a tu libreta es exactamente esta diapositiva. La clasificación de los triángulos por sus ángulos. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Es momento de que pauses el video para copiar. Copia, porque enseguida avanzamos a la siguiente clasificación. Bien, espero que hayas terminado de copiar. Ahora vemos la clasificación por sus lados. Vamos a tener un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. Bien, repetimos la dinámica. Si ves el color verde, va a ser para el triángulo equilátero. Y aquí está el triángulo equilátero. El triángulo equilátero nos dice que sus tres lados son iguales. El lado A a B es igual al lado BC y es igual al lado AC. Los tres lados miden exactamente lo mismo, por lo tanto, es un triángulo equilátero. Pasamos a la siguiente, en donde si se tiene dos lados iguales, como lo estamos viendo en la imagen, el borde color azul nos indica que es un triángulo isósceles, en donde dos lados, únicamente dos lados, son iguales. El tercer lado, evidentemente, será distinto a ellos. Y por último tenemos el triángulo escaleno, en donde todos sus lados son diferentes. Ninguno es igual que el otro. Entonces tenemos los tres tipos de triángulo en la clasificación por sus lados. Viene la diapositiva en la cual vas a tener que copiar. Esta es la diapositiva que debes copiar. Por favor, haz pausa del video, copia toda la información que estás viendo en la pantalla y a continuación veremos las rectas y los puntos notables en el triángulo. Bien, espero que hayas terminado de copiar. Ahora toca ver rectas y puntos notables en el triángulo. Como podemos ver, hay 4 rectas notables y por lo tanto habrá 4 puntos notables. Vamos a comenzar con las alturas. Las alturas son rectas perpendiculares trazadas desde un lado hasta el vértice opuesto. ¿Opuesto a qué, profesor? Opuesto al lado en el cual estás trazando la perpendicular. Recordemos que es una recta perpendicular, es una recta que hace 90 grados.
Entonces, como puedes ver en el triángulo que estás viendo en pantalla, las rectas que se trazan perpendicularmente desde un lado hasta el vértice del lado opuesto se conocen como alturas. Copia, por favor, porque esta vez no va a haber resumen al final. Haz pausa en el video para que puedas copiar. Bien, espero que hayas terminado de copiar. Ahora vamos con la siguiente recta. Y la siguiente recta es la mediana o las medianas. Estas son rectas que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Como puedes ver en la imagen que está en la pantalla. Rectas que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Por supuesto, tendrás que calcular cuál es el punto medio y la manera más fácil es pues medir el lado, dividirlo entre 2 y ahí está el punto medio. También se puede hacer con otros métodos, pero eso será teoría de otra clase. El punto medio con el vértice opuesto es la mediana. Haz pausa en el video, copia la información y avanzamos. Excelente. Ahora toca ver bisectrices. Las bisectrices son rectas que dividen los ángulos en dos partes iguales en cada vértice. En esta imagen que estamos viendo aquí, podemos notar que el ángulo 1 y el ángulo 2 son exactamente iguales. El ángulo 3 y el ángulo 4 son exactamente iguales. El ángulo 5 y el ángulo 6 son exactamente iguales. La importancia de las bisectrices es que dividen de manera exacta el ángulo del vértice en dos ángulos exactamente iguales. Es momento de copiar, por favor copia lo que estás viendo en pantalla y avanzamos a la última recta notable. Excelente, las mediatrices. Estas son rectas trazadas perpendicularmente desde el punto medio de un lado. Y quizá me pudieras preguntar, oiga, pero las medianas también fueron trazadas desde el punto medio. Sí, la diferencia es que las medianas son trazadas desde el punto medio al vértice y las mediatrices no son trazadas al vértice, son trazadas perpendicularmente en el punto medio. Oiga, profesor, pero también las alturas fueron trazadas perpendicularmente. Sí, pero no fueron trazadas en el punto medio. Fueron trazadas perpendicularmente desde el lado hasta el vértice. Por lo tanto, ahí está la diferencia. Las mediatrices son trazadas perpendicularmente en el punto medio. No necesariamente llegarán al vértice. Algunas podrían llegar al vértice, pero es probable que no lleguen hasta el vértice. Muy bien, es momento de que hagas pausa, copies lo que está en pantalla y avanzamos con el video. Es momento de ver los puntos notables en los triángulos. Y también son 4 puntos notables. Vamos a comenzar con el primero, que es el ortocentro. El ortocentro es el punto que se genera en la intersección de las alturas. Exactamente, las rectas notables que acabamos de ver. Hace mucho sentido que las alturas eran en color verde claro y que el ortocentro también esté la información en color verde claro. Por supuesto, ha sido diseñado de esa manera. El punto que se genera en la intersección de las alturas se llama ortocentro. Pausa y continuamos. El siguiente punto notable es el baricentro. Y como seguramente ya lo dedujiste, es el punto que se genera en la intersección de las medianas. Exactamente. Las rectas que teníamos en las segundas rectas notables que vimos. El punto de la intersección de las medianas se llama baricentro. Momento de hacer pausa. Continuamos. Estoy seguro que sabes qué es el incentro. Es el punto que se genera en la intersección de las bisectrices, esas rectas que parten el ángulo en dos. Ese se llama incentro. Momento de hacer pausa. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos. Por último, nos toca ver el circuncentro. Y como no puede haber duda, ya dedujiste que es el punto que se genera en la intersección de las mediatrices. En efecto, cuando trazamos mediatrices, el punto de intersección se llama circuncentro. Es muy importante que recuerdes al circuncentro. Lo veremos más adelante en la construcción de un triángulo, sus rectas notables, sus puntos notables, y veremos qué pasa en particular con el circuncentro. Hasta aquí va la parte de la teoría, así que es momento de hacer pausa y de copiar todo lo que está en pantalla.
Después de eso vendrán los ejercicios y los ejemplos. Bien, ejemplos. Es hora de ver cómo funciona lo que hemos aprendido. Aplicando el conocimiento, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Tenemos un triángulo. Por cierto, este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. O quizá acabo de adelantarme y hacerte spoiler en el ejercicio. Veamos. Si nosotros aplicamos la suma de los ángulos interiores a un triángulo es de 180 grados, entonces quiere decir que si sumamos el ángulo A, o sea X, el ángulo B, o sea 3X, y el ángulo C, o sea 2X, toda esa suma debe darnos 180 grados. Como lo estás viendo en la línea que está subrayada en color verde. X más 2X más 3X es igual a 180 grados. Simplificamos esa ecuación, es decir, vamos a reducir los términos semejantes. Tenemos en total 6X. 6X es igual a 180 grados. Entonces resolvemos la ecuación. Ese 6 que está multiplicando lo cancelamos dividiendo. Y si dividimos de un lado, dividimos del otro. Entonces nos queda X es igual a 180 entre 6. Por lo tanto, al dividir 180 entre 6, nos queda como resultado 30. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el primer ángulo, X, es igual a 30 grados. El segundo ángulo, el que está en la parte de arriba, C, es igual a 60 grados, porque mide 2X, o sea, 2 veces el valor de X. 30 por 2, 60. Y el tercer ángulo, el que está en B, que es 3X, como ya te había hecho spoiler, 3 por 30 es igual a 90 grados. En efecto, tenemos un triángulo rectángulo, 90 grados. Si sumamos los tres ángulos, 30 más 60 más 90, en efecto tenemos 180 grados. Así es como funciona. Es momento de que hagas pausa, de que copies todo lo que estás viendo en pantalla y que continuemos con la siguiente parte. Ejercicios. Es hora de trabajar. Yo lo sé, no quieres hacerlo, pero es hora de trabajar. Vamos a identificar los triángulos y vamos a recordar cómo se resuelven este asunto de los triángulos. En los siguientes enlaces, que voy a dejar también en la descripción del video, están dos ejercicios muy sencillos. El primero es para que identifiques triángulos, es decir, que tú puedas decidir si es un ángulo acutángulo, rectángulo, obtusángulo, escaleno, equilátero o isósceles. Y en el segundo enlace se te presentarán triángulos como el ejercicio que vimos hace un momento, en donde te pidan que encuentres el valor de los ángulos. Tendrás que utilizar ecuaciones de primer grado para resolverlo. Yo soy Alejandro Minero, espero que hayas aprendido con este video sobre triángulos y nos vemos en la siguiente entrega de geometría y el siguiente tema. Nos vemos, hasta la próxima y recuerda que tú sí puedes con las matemáticas.